Hola, hoy los saludo desde este paraíso. Ustedes no saben lo que significó, lo que es llegar hasta aquí, pero nosotros estamos siempre buscando historias para contar y por eso hoy estoy acompañada de un personaje que seguramente han visto, muy conocido en TikTok por hacer cosas ecosostenibles, por buscar siempre el lado positivo de los desechos y de las cosas que ya no tienen un segundo uso. Y resulta que él tiene siempre algo para contar y siempre tiene cosas para enseñar desde sus redes sociales y por eso quiero darle la bienvenida a Juan Pinzón. ¡Bravo! Juan, bienvenido a Démonos Garra. No, muchas gracias Dani por la invitación, es para mí un placer participar en este capítulo, pero lo más bonito fue que ustedes hayan podido venir hasta acá. Oye, o sea, necesito saber ¿cuántos tesoros hay escondidos en este lugar? Estamos en Suezca grabando este episodio porque tenemos algo muy interesante que contar. Bueno, la laguna de Suezca es la laguna más grande de Colombia que no se llena por quebradas, por ríos, sino que solamente por lo que llueve y recogen las montañas. Esto es una maravilla que realmente pasa por desapercibida, aun cuando está en el centro de Suezca, Ubaté y Chocontá. Por favor, cuéntanos qué hacemos aquí. Bueno, yo llevo viviendo 5 años aquí en la laguna de Suezca y esos 5 años vengo haciendo una labor de restauración de ecosistemas. Sí. Pero aquí es donde entra la importancia de este episodio. Okay. Nosotros no podemos restaurar un ecosistema sin 3 elementos y el primero de ellos, y para mí la piedra angular, son las abejas. Okay. La polinización es súper importante para la restauración de los ecosistemas. 2, las lombrices, en este caso la lombriz roja californiana, que también la utilizamos para acelerar los procesos de compostación o de compostaje. Y 3, los rumiantes, llámense vacas, llámese cabras, llámese ovejas. Ellas son las que transforman todas las hierbas en capas de materia orgánica en el suelo. Entonces, si nosotros tenemos un buen suelo, si nosotros sembramos, las abejas polinizan, nos dan frutos para que las lombrices composten, generamos un círculo en el que restauramos un 360 ecosistema. todo, me encanta. De ahí para allá, claro, sembrar árboles, regar las plantas, abonar, todo eso va, pero con estos 3 elementos, pues podemos decir que la restauración va solita. Mira que me gusta que empezaste por el tema de las abejas y es que justamente en este mes es el Día Mundial de la Abeja, de las abejas. El 20 de mayo se celebró y quiero que hoy hablemos sobre todo esto. ¿Por qué? Porque siento que hay mucho desconocimiento acerca de, pues sí, yo hice una encuesta muy impopular y quiero que sepas que el 98% de la gente dijo sí, las abejas. Pero estoy segura que no saben el trasfondo y el por qué ellas son el animal más importante para el planeta. Entonces, quisiera que antes de arrancar con todo, empecemos por esa introducción en donde nos cuentes cuál es el papel y digamos que por qué es tan fundamental el tema o las abejas para el planeta. Bueno, a raíz de la pandemia y toda esta crisis que tuvimos, como seres humanos nos empezamos a dedicar a mirar hacia afuera. Antes no habíamos tenido contacto con el campo, simplemente nuestros alimentos llegaban a la mesa, pero cuando llega la pandemia y vemos que empieza la crisis y empezamos a meternos en todas estas series, películas de qué pasaría si se acaba el mundo, todo termina en volver al campo. Entonces, últimamente mucha gente se ha interesado por el tema de las abejas, por el tema de los árboles, por el tema de los cultivos, por los frailejones. No sé si vieron toda esta movida con los frailejones que llevan toda la vida en nuestros páramos y alimentándonos con su retención de agua y nunca nos hemos dedicado a pensar realmente por qué son importantes. Lo mismo pasa con las abejas. La diferencia es que con las abejas hemos escuchado últimamente que son el ser vivo más importante del planeta. Y uno dice, pero es un animalito insignificante que incluso pica a cualquier ser humano y hasta lo puede matar. Pero detrás de las abejas hay un dato muy clave y es que ellas polinizan el 70% de nuestros alimentos. Sin polinización, recuerden que la polinización es la reproducción asexual entre las plantas, no tendríamos cómo volver a alimentarnos. ¿A ustedes les gusta el banano? ¿A ustedes les gusta el aguacate? ¿Les gusta disfrutar de un cafecito en la mañana? Todo eso existe esto se da gracias a las abejas. Wow. Es más, para nosotros es muy económico ir a comprar un aguacate. ¿Cuánto cuesta un aguacate? No sé, como 1.500. Depende, sí, 3.000, 5.000. El half, ¿no? El half. Claro,
Resulta que hay Me algunos caen lugares... encima, no hace mercado. Sí hago, señores. Hay unos lugares en Europa, en Japón incluso hay unas zonas donde un aguacate vale entre 150.000 y 200.000 pesos. Y uno dice, ¿pero por qué es tan costoso? Porque tienen crisis de polinización. Entonces tienen que venir unos personajes vestidos con unos trajes, con microfibras, con unas esponjillas en las manos para ir tocando las flores de todos los aguacates y ser ellos ese polinizador que no tienen en este momento. ¿Por qué no lo tienen? Porque como son países más avanzados, desarrollaron primero todo este tema de los agroquímicos, de los pesticidas para proteger los cultivos y terminaron acabando con todos los insectos. Y yo pensando que voy a poner una mata de aguacates en mi casa para poder por fin tener aguacate todos los días. No, eso tiene una esencia detrás. Y bueno, no sé si quisiera convivir con las abejas, pero ya que me das el paso a eso, ¿cómo así que tú convives con ellas? O sea, necesito entender eso, ¿cómo se da eso? Bueno, yo llevo trabajando con abejas casi 12 años. ¿Por qué empecé a trabajar con las abejas? Porque me gustaba mucho la agricultura urbana. Yo sembraba en mi casa lo básico, tomate, gulupa, lechuga, espinaca, coles. Y empecé a darme cuenta que cuando llegaban las semillas para la siguiente siembra, estas semillas yo las sembraba y no nacía nada. Y yo decía, ¿por qué no me nacen las semillas? Porque no había polinización. Entonces, lo que le da vida a la semilla o capacidad de reproducirse es la polinización. Si no, la semilla es hueca. Tú la siembras y nunca van a hacer nada. Entonces empecé a investigar qué pasa, y todo me llevaba a la polinización. Dijimos ahorita que las abejas son las que polinizan el 70% de nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque el otro 30% lo polinizan otros insectos, mariposas, murciélagos. Los murciélagos son muy buenos polinizando muchas frutas, colibrís polinizan frutas, grillos, saltamontes, gusanos, orugas. Todos estos animalitos son los que polinizan, pero las abejas son las que tienen mayor dimensión. Por ejemplo, una colmena de abejas Apis mellifera puede tener entre 60.000 hasta 120.000 abejas. ¿Cómo así Apis mellifera? Apis mellifera es solo una especie de abejas. Digamos que tenemos más de 20.000 especies, en su mayoría nativas. Apis mellifera son las famosas por hacer esto que está acá, bueno, la miel. Hablemos de esto. Yo pensé de verdad en mi ignorancia, porque sí, también desconozco mucho este tema, pero me doy cuenta que esto es un mundo muy amplio y contigo estoy aprendiendo. O sea, ahorita fuera de cámara me dijiste que aquí hay 3 tipos de mieles. Pensé que Claro. solo era la que uno convencionalmente pues encuentra, no sé, en los supermercados. Claro, digamos que es muy triste porque Colombia tendría la capacidad de ser uno de los principales productores de miel porque por nuestra cualidad tropical, por nuestra ubicación, por nuestra floración, digamos que nosotros podemos producir todo tipo de mieles. ¿Qué es lo importante aquí que tenemos que saber para iniciar? Esto está full ácido. Esta miel no la hacen las abejas, ellas no la crean. Es un proceso de transformación. Cuando ellas van a la florecita a polinizar, ellas van porque se alimentan del néctar que hay en la flor. Y ese néctar es el que llevan a la colmena. Ese néctar lo transforman con las enzimas que tienen en su boca y lo deshidratan, le quitan la humedad para que se transforme en miel. Se dice que la miel es el único alimento que es no perecedero, puede durar toda la vida. ¿Por qué? Porque por las enzimas de las abejas se mantiene protegido, es antibacteriana, es antibiótica, es antiséptica, pero es muy importante saber que como no tiene agua porque es deshidratada, pues puede durar más y no permite que proliferen muchas bacterias. Ahora, ¿qué pasa? Que las abejitas me trajeron esta miel de un cultivo de caléndula que hay cerca. ¡Qué cool! Pero en 6 meses yo no voy a tener producción de caléndula, sino que va a estar floreciendo la lavanda. Entonces, la miel que ellas producen con ese néctar va a saber diferente a esta miel. Entonces, en Colombia, como nosotros no tenemos monocultivos tan extensos, las abejas producen una miel que se llama pradera. Y es que tiene florecita de todo, que el carretón del suelo, que el trébol, que el diente de león, que las caléndulas, lo que hay en los árboles, aquí hay acacia, eucalipto, también árboles nativos como ciros, ayuelos. Entonces eso nos genera una miel muy variada, muy diversa y eso es lo que produce Colombia. O sea que tú podrías tener aquí solamente para ti o para tu familia diferentes tipos de miel. Claro. Y entonces yo a veces cosecho esta miel en mayo o en marzo, cuando terminan las lluvias,
y la gente la prueba y me dice, uy, qué miel tan deliciosa, es ácida, es perfecta y seca la garganta y porque hay catadores de miel en todo lado, cada vez que uno les vende algo. Pero cuando nosotros volvemos a sacar miel en septiembre y me vuelven a pedir, me dicen, esta miel está súper dulce. Claro, porque la floración Porque es diferente, otra. claro. Son las mismas abejas, sí, pero la floración es diferente porque son plantas muchas estacionarias, no son perennes o no están todo el tiempo floreciendo. Entonces, esa es la diferencia con las abejas. Digamos en este caso que tenemos 3 distintas, cuéntanos rápidamente. Ok, rápidamente lo que hay acá. Esta es una miel recién cosechada. Esta miel lo que hacemos nosotros es que la pasamos por 3 filtros diferentes y por un poco de temperatura para que quede limpia. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero es translúcida, tiene un color súper bonito y bueno, ahí se ve su burbuja. Y entonces nosotros podemos decir que esta es una miel fresca, es una miel pura, pero lo más triste es que estos filtros le quitan lo más valioso a la miel, que es ceras, propóleos, resinas, incluso fue muy chistoso porque una vez fui a Bolivia a sacar miel con indígenas y ellos me dieron una miel súper grumosa, espesa y yo la mordí y les decía, pero es que esto sabe raro y me decía, deben ser las larvas. Claro, me estaba comiendo larvas de abejas que venían en esa miel y esa larva le da todo un enriquecimiento de proteína. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver la miel de comercial, la miel publicitaria que cae sobre el pancake, que cae sobre el waffle y es perfecta y esa es la única miel pura, pero cuando nosotros vemos una miel como esta, bastante turbia, decimos, eso debe tener azúcar, eso debe tener mugre, eso no, yo quiero es una miel de verdad, una miel pura. Lastimosamente es esto lo que se vende, lastimosamente esto que no se vende es lo que puede regular todo tu sistema inmunológico, tu sistema digestivo, tu sistema sanguíneo, todos tus huesos, todo, absolutamente lo que hay acá es lo que sirve. Y esto lo llamamos nosotros miel cruda. Es una miel que pasó por un sistema de filtración, sí, pero no tan puro, no tan milimétrico como este, y contiene mucha cera, contiene muchos propóleos, contiene polen. Esta sí, por temas estéticos no tiene abejitas porque es muy traumático, pero de todas formas también se consigue hoy en día el panal de abejas para que tú lo comas, que te va a suplir todo lo que tú necesitas. Se llama honeycomb o se llama... Sí, pero ¿cuánto sacrificio? No es sacrificio. En ese tema. No es sacrificio porque resulta y acontece que obviamente no matamos abejas para comérnoslas, pero en la apicultura siempre hay abejas muertas. Es algo que tenemos que entender. Los apicultores son los que se encargan de cuidar y proteger las abejas, ¿bien? Y viene de api porque es apis, que es el aguijón. Entonces, toda esa especie de abejas son apis. Melífera, ¿por qué? Porque es las abejas que producen miel. Pero entonces el apicultor se encarga de proteger y cuidar las abejas. ¿Por qué? Porque tenemos un deterioro en nuestro ecosistema tan grande que ellas ya se ven afectadas si no tienen una persona que las regule. Entonces, tenemos un cajoncito. En ese cajón que se llama la colmena es donde el apicultor cuida y tiene sus abejas. Ellas salen, vuelan. Ahorita les vamos a mostrar unas tomas porque vamos a entrar al apiario con Dani a mirar las abejas. Pero apiario. Primero antes de que sigas, aquí vamos aprendiendo todos para dummies. Claro. ¿Qué es un apiario? Bueno, el apiario es el campo de trabajo del apicultor. En el apiario es donde colocamos nuestras colmenas. Podemos decir que un apiario puede empezar desde las 5 colmenas wow. Y en cada colmena estamos hablando de 100.000 abejas, de 80.000 abejas, entonces ya es un espacio denso. Pero puede llegar a apiarios, yo he estado en apiarios de 200 colmenas, de 500 colmenas, ahí este mundo es inmenso, pero digamos que lo más bonito de la apicultura es lo que manejan los pequeños apicultores, que son apiarios de 5 a 20 colmenas. Ahorita vamos a entrar a uno de 15 colmenas nada más, chiquitico, con un montón de abejas. Hay ahí? No, pues tiene que haber más de 1,5 millones de abejas ahí. Me voy a morir. Amigos, ya saben que si no ven otro capítulo conmigo fue que me quedé, no mentiras. No te vas a morir, vas a tener una desintoxicación genial. Porque mentira, voy a tener la mejor experiencia de la vida, listo. La frecuencia de las abejas también te ayuda a regular tu sistema inmunológico. Yo pensé que me ibas a decir, te mejora la piel, y yo, ¡vamos, de cabeza! Es que acá está la respuesta a la piel. ¡Wow! Cuando uno tiene granitos, cuando uno tiene cortadas, cuando uno tiene todo eso, uno debe untarse miel, porque la miel es antibiótica. Entonces la miel te protege y además acelera el proceso de cicatrización.
Entonces, no, la miel tiene un montón de propiedades. Tengo una pregunta, Juan, que era algo que hablábamos pues con el equipo, digamos que cuando planteamos poder entrevistarte y poder estar, digamos que inmersos en este mundo de manera tangible. En la ciudad, digamos que el concepto que tenemos de las abejas es totalmente diferente. Y lo digo con conocimiento de causa, o sea, en realidad hablo por mí. Escuchamos abejas y todo el mundo huye de ellas y todo el mundo busca matarlas. Sobre todo hablando, y no se alarmen, es real. De hecho, hablaba con una persona esta semana, me decía: Dani, en mi edificio hay un panal de abejas, ella vive por allá como cerca a las montañas, o sea, como al cerro, arriba de la circunvalar. Entonces me decía, están en el conjunto locos que vamos a matar a las abejas, pero eso no se puede, o sea, el hecho no es matarlas, el hecho es cómo también salvaguardar pues a los niños, a las personas que viven cerca, lo que sea. ¿Qué hay que hacer? O sea, cuando tú te enfrentas a un panal de abejas en la ciudad, donde todo es diferente, aquí al campo, ¿qué tenemos que hacer? O sea, Este tema es muy amplio, o sea, podríamos hablar de esto y genera mucho odio, días, ¿no? O sea, semanas, meses. Entonces voy a hacer comentarios muy puntuales, ¿bien? Entonces, el primer comentario que te voy a hacer es: las abejas en el campo están en crisis, gracias al uso excesivo de agroquímicos y pesticidas. Ellas están migrando a las ciudades porque en las ciudades, al no haber cultivos, no hay agroquímicos ni pesticidas. Ciudades como Bogotá, que tienen jardín botánico, Parque de los Novios, Simón Bolívar, todos los cerros, todos los humedales, tienen las mejores condiciones para vivir. ¿A dónde llegan ellas? A los postes de la luz, que son muy similares a los troncos huecos de los árboles, y a los techos de las casas. Ellas llegan a los entretechos, a los cuarticos donde se guardan los tanques de almacenamiento de agua. Entonces ahí se van ubicando las abejas. ¿Tiene que ver algo, perdón, te interrumpo, con, no sé, un ambiente fresco o un ambiente más cálido, o eso no influye en donde Ambientes cerrados donde ellas puedan termorregular. Ellas tienen que mantenerse de 36 a 38 grados. Entonces, si es un lugar abierto, pues por el frío de la noche ellas nunca van a poder mantener su temperatura, ahí no se quedan. Pero en los edificios, entre las tejas y el machimbre o el techito de madera, ese cielo raso, ahí es un lugar espectacular para ellas. Y la gente dice: uy, no, tengo abejas. Pues gracias a que tienes abejas, no tienes ratas, no tienes gatos, no tienes otros animales, palomas, que sí te pueden generar enfermedades. Las abejas, no. Ese es como el primer tema, y por eso las ciudades se han vuelto tan importantes ahorita en la protección y la preservación de las abejas. Nosotros tuvimos con mi esposo un apiario urbano en Bogotá, en Chapinero. En el patio de nuestra casa teníamos 22 colmenas, era una cosa genial. ¿Y cómo hiciste con el...? No, es que no pasaba nada. Y acaba otro tema muy importante. Con las abejas vivimos el mismo síndrome que vivimos con el tiburón. Y es lo que nos han regalado y lo que nos han heredado las películas de Hollywood, ¿sí? Entonces, el tiburón asesino, la ballena asesina, las abejas asesinas, que eso lo que hace es generarnos una separación y que yo vea una abeja y, mejor dicho, pierda la cabeza porque me van a matar. Las abejas son defensivas. Ellas solo quieren proteger sus recursos, su reina, su cría. Es lo único que les interesa. Cuando una abeja apis mellifera te pica, su aguijón se desprende y queda en tu piel, y con eso se rompen partes de sus intestinos y la abeja muere. Y ella lo sabe. Solo te va a picar ¿cuándo? Cuando ella considera que su recurso que lleva, que puede ser jalea real, puede ser polen, puede ser propóleo, miel, que lleva la colmena, está en riesgo. De lo contrario, no. Entonces, si estamos acá sentados y empiezan a pasar las abejas, ¿nos van a picar? No, porque no les estamos haciendo nada. Pero si tú empiezas a manotearlas, la abeja va a decir: uy, esto tiene que llegar a mi colmena. Y si este tipo me la va a quitar, chao, yo lo pico. Que igual me pica, se muere, pero tiene unos segundos para llegar a dejar el recurso. Eso es lo más importante para ellas. Entonces, ese es el tema con las abejas. Si nosotros vemos las abejas y echémosles humo, tirémosles cosas, tapémosles los huecos para que se mueran, ahoguémosles, pues claro que nos van a picar. Y ellas nos identifican. Ya hay estudios que dicen que identifican los rostros. Entonces, cuando te vean, van a decir: este es el tipo que todo el tiempo quiere taparme mi colmena y me quiere matar. No. Entonces, yo necesito defender esto. Y yo les digo, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos nuestra casita, vayan ustedes a una vereda y uno ve las puertas en barro, los techos metálicos y a veces ni siquiera hay puerta, la casa todo el día abierta. Pero resulta que esa persona consiguió un empleo en la ciudad
y con la plática que llegó lo primero que hizo fue comprar un televisor. ¿Qué va a hacer esta persona? Poner puerta. Y se compró una lavadora y se compró un horno microondas, entonces ya tenemos que echarle llave a la casa. Y entonces empezamos a comprar más cosas y le ponemos rejas a las ventanas, porque todo el tiempo sentimos que nos van a robar y que tenemos que defender lo nuestro. Y así mismo pasa con las abejas. Entonces a veces llegan abejas a las casas y me dicen, estas abejas llevan 7, 8 años acá, pero nunca nos habían picado, ahora sí. Debe ser que ya tienen un gran almacenamiento de miel, de polen, y tienen que defenderlo. Entonces empiezan a tornarse más defensoras, no más agresivas. Ese es el tema con las abejas. Y el miedo, se dice como con todos los animales, huelen el miedo, huelen los nervios. Sí, ellas se sienten atacadas y lo que tú dices, defienden lo que llevan y por eso es que pican a las personas. Claro, es mucho más complejo, pero como estamos hablando que todo esto es para dummies, es así de sencillo. Las abejas no te quieren matar, las abejas no quieren acabar contigo, lo único que ellas buscan es un espacio que les hemos quitado en el campo y proteger sus recursos para poder vivir. Ese es el tema con ellas. Una última cosa respecto a las abejas y el tema urbano, el tema de las ciudades, es que estas abejas que producen la miel no son abejas nativas, son abejas que trajeron los españoles en el siglo X, porque ellos dijeron, acá nosotros tenemos estaciones y en el periodo de nieve las abejas no pueden trabajar, porque no hay flores, porque no hay nada, y entonces acá en Sudamérica, como es todo este tema tropical, y siempre tenemos floración, las abejas deben ser mejores en su producción. Entonces nos trajeron estas abejas europeas aquí, a Sudamérica. Funcionaron y trabajaron muy bien por muchos años, pero un biólogo, Warwick Kerr, brasilero, dijo, necesitamos que nuestras abejas sean más resistentes a los agroquímicos, a los pesticidas, que sean más productoras, que sean más fuertes al cambio climático, porque el cambio climático sí las afecta mucho a ellas. Así que en uno de sus viajes por África vio unas abejas supremamente agresivas porque allá tienen otro tipo de depredadores. Allá tenemos una cantidad de osos, de animales que están detrás de la miel. Entonces las abejas han desarrollado mayor agresividad para poder defender lo suyo. Entonces él dijo, estas son las guerreras, las fuertes, incluso en su apariencia eran más grandes, más robustas. Dijo, vamos a traer unas reinas a Brasil, vamos a analizarlas, vamos a ver cómo podemos lograr genéticamente modificar nuestras abejas europeas para que sean más fuertes y sean más productivas. Y estas abejas, por un descuido de alguien, las liberaron y se empezaron a cruzar las africanas con las europeas, generándonos lo que llamamos africanización. Y por eso decimos que acá hay abejas africanizadas o africanas. Y eso afectó su comportamiento y esos son los casos que hemos visto de personas que han fallecido porque las abejas sí han matado personas. Eso es algo que no les puedo decir que es mentira. Las causas sí son muy discutibles. Porque conozco casos cercanos de personas que han muerto por mala manipulación de abejas, entonces yo no le puedo echar la culpa a las abejas, al igual que el que invade los arrecifes donde están los tiburones, al igual que el que invade el espacio de los osos, todo esto son consecuencias. Sí, eso es indiscutible, matan, pero entonces ya yéndote al trasfondo, ¿qué hiciste? Claro, exacto. Pues, tiene que haber una provocación. Me refiero al tema de lo que tú decías, la palabra es gestión, ¿cómo las manipulaste? Exacto. Entonces ese tema es muy importante porque sí tenemos que entender que las abejas son muy defensivas, que si las incomodamos pueden llegar a causarnos la muerte y que todos los seres humanos tenemos una tolerancia diferente. A mí me han llegado a picar hasta 120 abejas, he tenido algunos episodios de cansancio, de que me acuesto a dormir y me relajo y ya todo está bien, pero tengo un tío que recibe una picada de abejas y enseguida me toca inyectarlo, enseguida toca llevarlo a un centro de salud cercano porque él presenta un choque anafiláctico súper agresivo, súper rápido, entonces tampoco es un juego para todos. Total. Ahorita que pasamos por las abejas me decías que alguien de tu equipo es alérgico a las abejas, pues tenemos que evitar, es una persona que debe ponerse todo su traje, toda su protección y no podemos estar jugando a que nos piquen. Ay, sí, total. Pero incluso hay algo muy valioso que se llama apiterapia y es la picadura de la abeja, porque el veneno de la abeja es muy bueno para todas tus articulaciones, para el reumatismo, artritis, artrosis, para mejorar la circulación. Entonces, realmente por todo lado ellas son medicinales, pero ya depende de la prudencia y del trato que nosotros les demos. Bueno, dicho todo esto, de verdad que yo estoy como una muñequita en mi cabeza anotando todo, tomando nota de todo. Creo que
hay mucho valor y mucho conocimiento, digamos, de ese trasfondo de lo que realmente significan las abejas y pues yo creo que este es el momento para irnos para el apiario. Sí, ¿Nos vamos o miedo? Nos vamos a ir para el apiario, les vamos a mostrar unas pequeñas imágenes para que ustedes puedan ver las abejas de una forma segura y después de eso nos volvemos a sentar acá para terminar algunos asunticos interesantes. Este tema de las abejas es un tema de conciencia. Yo no les voy a pedir a todos ustedes que se vuelvan apicultores, pero sí les puedo enseñar qué debemos hacer cuando vemos las abejas y también deben entender ustedes que podemos apoyar económicamente a los apicultores para que sigan haciendo su trabajo y que tenemos que vivir en armonía con estos seres tan importantes. Que son tan importantes. Listo, nos vamos. Vamos pues. Aquí vamos a entrar al apiario. Digamos que esta es como si la indumentaria que usan nuestros apicultores. La idea con esto también es que podamos visibilizar un poco cuál es el trabajo diario que tienen estas personas que juegan un papel fundamental en esta conservación y como en todo este tema en el ecosistema alrededor de las abejas. Entonces vamos, ustedes van a entrar con nosotros, así que vamos. Quiero que por favor nos expliques a todos qué son estos, digamos que estos instrumentos o herramientas que tú me has dado y qué es eso que tienes ahí y para qué funciona. Esto que tenemos acá es el ahumador, herramienta indispensable para los apicultores. Con el ahumador, ¿qué hacemos? Humo. Ok. ¿Y para qué es el humo? Las abejas al sentir el humo creen que va a haber un incendio, entonces van a llenarse de alimento. Por si tienen que irse, tener alimento para llevar a su nuevo refugio. Y es muy interesante porque imagínense que se comen una bandeja paisa súper grande. ¿Quién puede hacer un abdominal después de eso? Nadie. Y las abejas para picar tienen que hacer un abdominal. Entonces si están llenas de miel, no es tan fácil para ellas picar. Si están llenas de miel, son más pesadas. Y eso nos permite a nosotros trabajar tranquilos sin molestarlas mucho. ¿Y esto que tengo yo aquí? Y esto que tienes tú acá son semillas de eucalipto. ¿Y qué hacen, a mí me encanta cómo huele el eucalipto. Siempre que usamos el ahumador, la idea es utilizar recursos cercanos para que las abejas sientan que es real. Digamos que acá no hay romero. Si yo les hago un ahumador con romero, ellas van a decir esta vaina es inducida. Esto es inventado, claro. Sí. Bueno, ¿estamos listos o no? Sí, ya estamos listos para entrar al apiario B612. Ahí adentro tenemos 12 colmenitas, unas abejitas muy tranquilas y estoy seguro que vamos a tener una excelente experiencia. Entonces, vamos para adentro, nos espera más de 1 millón de abejas ahí. Esto, ¿por qué está organizado de esta manera y qué estamos viendo en este momento? Bueno, cada colmena tiene un orden porque nosotros llevamos un control de las abejas. Cada vez que venimos anotamos cómo está la condición de cada colmena, si hay postura, si hay reina, si hay cría, si hay polen. Todo eso lo anotamos porque tenemos que saber si la colonia está creciendo o si está entrando en crisis. ¿Cómo sabes que está creciendo o cómo sabes que no? Por la cantidad de población. Ahorita apenas abramos la colmena, vamos como a empezar a ver todos estos factores que nosotros analizamos. Entonces por eso tienen como una numeración para que nosotros sepamos siempre qué es lo que estamos atendiendo. Y hay unas colmenitas pintadas, dibujadas, porque pues en algunas jornadas que hemos hecho con visitantes, ellos dicen, ay, yo les quiero pintar la colmena, entonces pues, sirve, se presta para eso. Vamos a abrir la 11. Listo, pues acá tenemos una colmena chiquitica, esta es de un rescate, unas abejitas que llegaron al techo de una casa y aquí poco a poco las hemos ido ayudando para que crezcan y se desarrollen, pero son bastante nuevas, entonces no tenemos una población muy grande, así que es bonita para que empecemos a trabajar con ellas. Son tan poquitas que podemos ver que tienen incluso ahorita problema de humedad. Eso es algo que debemos anotar en nuestra bitácora para ayudarles a ellas. Y ahí, se genera porque hay cambios de clima muy fuertes, entonces se produce condensación y estamos en invierno, ha llovido demasiado. Entonces cuando hay muchas abejas, el calor que ellas producen evapora rápidamente la humedad. Si hay poquitas abejas, no les es tan fácil. Cada colmena tiene una reina, hay colmenas que llegan sin su reina
pero nosotros les podemos ayudar a ellas a producir o a fabricar una reina nueva. Jesús, esto es demasiado impresionante. Este es un panal pequeño. Dios mío. Aquí tenemos aproximadamente 100 abejitas Y tú estás y sin guantes. podemos ver que hay polen. Entonces eso es una de las cosas que nosotros miramos. Si la colmena tiene polen, quiere decir que están haciendo recolección. Cógelo con tus 2 manos. Es que me da miedo. Un dedito acá, un dedito acá. Dios de mi vida. Ahí está. Bueno, tengo una pregunta. Dale. Digamos que cuando el agua se les entra, o sea, ¿tú cómo te das cuenta? Porque empiezas a sacar colmena por colmena, ¿sí? Sí, claro. Claro, por Y- eso es bueno monitorearlas. ¿Y el seguido. agua tiene como una afectación negativa en ellas o no? Claro, la humedad las afecta a ellas, puede producir enfermedades, es un desgaste energético de ellas porque van a querer sacar la humedad y digamos que no permite el desarrollo. Miren, encontramos nuestra reina acá, ¿Cómo sabes? porque es alargadita y tiene un puntico verde. Este Ya la vi, puntico lo ya la usamos vi. Sí, nosotros sí, sí. para marcarlas. O sea, ¿tú las pintas? Sí, a las reinas. Todos los apicultores las pintamos porque el color con el que estén pintadas nos indican cuántos años tiene. La reina solamente pica a otras reinas, la reina no pica a seres humanos. Una pregunta, ¿pueden haber colmenas sin reina? Sí, pero como la reina es la única que pone cría, entonces es una colmena que tiende a morir porque tienen que nacer abejas todos los días. Si no nacen abejas, pues no estamos haciendo nada. Ok. Estas tapitas que están acá se llama opérculos. Yo no sé, yo creo que con el celular ustedes alcanzan a ver unas bolitas blancas. Esas son las larvas ya a punto de nacer. Entonces las abejas las alimentan y las tapan y nacen. Acá tenemos un nacimiento de una abeja. ¿Sí la ven? Yo Mira, veo- Dani, te lo estás perdiendo. Es que estoy... Este es el nacimiento de una abeja. ¡Wow! Está por nacer. Cuando vemos la cabeza de la abeja saliendo es porque está naciendo. Miren, ya está naciendo, está naciendo. ¿Sí la ven que es más blanquita? Cuando ¡Qué la vemos de cabeza es divino! porque está ¡Ay, qué naciendo. Cuando la vemos de divino! cola, como esta de aquí al lado, es porque está limpiando las celdas. ¿Listo? Y ya nació, salió, aquí va. ¡Ay, divina! Sus primeros pasos y enseguida a limpiar, porque las abejas trabajan No toda importa su la edad vida. que tenga, ellas ya pueden empezar a limpiar. Cada edad tiene un rol. Ok. Hay una edad para limpiar las colmenas, hay otra edad para transformar el néctar en miel, hay otra edad para salir a recolectar recursos. No todas están volando siempre. Ok. Hay edad para alimentar a la reina, para alimentar a la cría, hay edades para todo. Tengo una pregunta, digamos, ahora cuando vuelvas a tapar la colmena, ¿tú cómo haces para que se devuelvan ahí o ya quedan afuera? ¿O cómo funciona? No, las colmenas siempre están abiertas, ellas tienen por dónde entrar y salir. Ahorita están volando por ahí, cierro, tapamos y las abejas siguen teniendo su acceso normal ya vi de entrada cuál y es el salida, acceso, sí, entonces sí, sí. no les afecta en absolutamente nada. En una etapa de la vida de las abejas producen grasa, ¿sí? Como nosotros que producimos grasa. Ellas es una etapa muy específica, producen grasa por la parte de abajo de su abdomen y esa grasa ellas la van formando para construir estos hexágonos. Tienen 6 lados. Wow. Ellas podrían construir en cualquier otra figura geométrica, pero escogieron los hexágonos. Los hexágonos nos permiten tener panales un poco más rígidos. Estos hexágonos resisten vendavales, estos hexágonos resisten temblores, estos hexágonos es una construcción perfecta porque están unidos por 6 partes, cosa que no pasa con los círculos, no pasa con los cuadrados, entonces es una estructura sismo resistente incluso, y nosotros seguimos como seres humanos construyendo con ladrillos que son rectangulares en vez de aprender de estas señoras que son las ingenieras. Y de hecho la NASA ahorita está utilizando en las ruedas de sus transportes, de su movilidad, hexágonos porque ni siquiera necesitan aire, porque genera mucha amortiguación. Y otro tema importante es que esta es la única figura geométrica que va a permitir almacenar miel sin que se riegue, porque los panales siempre están así. Entonces, ¿cómo pueden ellas llenar sin que la miel se caiga, sin que la miel escurra? Gracias a que son hexágonos. Entonces, por sus paredes, por sus 6 partes, es fácil que la miel se retenga y que genere como una membrana que no va a permitir que se caiga. Entonces, todo tiene una razón de ser. Acá tenemos otra abejita naciendo. Entonces, digamos que en esta colmena ya vimos que hay polen, ya vimos que hay reina, ya vimos que hay cría, ya vimos que hay huevos. Yo no creo que se alcance a grabar, pero en el centro de estos panales tenemos los huevos. Eso quiere decir que la reina estuvo poniendo hoy acá. Entonces digamos que esta es una colmena sana, que aunque tiene una población bajita, está creciendo y se está desarrollando en su medida. En esta no vimos miel, pero es normal, pues por la época del año no hay miel, entonces digamos que no es grave, podríamos proceder a alimentarlas
en estos días o hacerle como un refuerzo. Ay, por ahí había miel, ¿no? Y ahí enseguida ya se están tomando. Entonces, como les decía, si ellas estuvieran en un árbol, llenarían todo su espacio de alimento y a la reina no tener donde poner más cría, tienden a irse, se van, se enjambran, se llama eso. Y en ese enjambramiento o en esa enjambración puede caer un aguacero, pueden morir, pueden llegar a una casa donde las van a matar, pueden pasar cientos de factores que las ponen en riesgo. Entonces, el apicultor debe recoger miel, debe recoger polen para que ellas siempre tengan espacio para trabajar. Tú me avisas. Dale. Igual ahí queda un huequito, entonces ellas no quedan literalmente espichadas. Entonces por eso es que es importante estar trabajando con ellas, porque retirando los alimentos, cosechando, vamos a permitir que ellas siempre tengan un espacio seguro para trabajar. Entonces puede morir un par de abejas mientras hacemos esta labor, pero si no hiciéramos esta labor, toda la colonia estaría en riesgo. Exacto. Entonces digamos que hay que tratar de ser lo más responsable y por eso es importante usar los elementos de protección personal, por eso es importante tener el ahumador, la palanca, el cepillo, porque nos permiten trabajar tranquilos. De lo contrario estaríamos corriendo, seríamos más vastos y podríamos llegar a agredirlas más. Vamos a ver esta colonia que es un poco más grande, un poco más fuerte. Ahorita vamos a revisar en una colonia en la que recogemos polen para que también probemos el polen. Es importante usar la palanca porque esto que está aquí es propóleo. ¿Qué? Esto es lo que compramos cuando nos da tos. ¿Todo eso? ¡Wow! Estos son resinas de los árboles. ¿Bien? Y con estas resinas es con las que ellas tapan los huecos para evitar que les entre frío. Por eso está en todo alrededor, miren, todo alrededor tiene propóleo. Y es lo que ellas usan como el cemento, como el pañete para sus construcciones. Los panales los pegan con propóleo. ¿Por qué es tan bueno el propóleo? Porque lo sacan de la corteza de los árboles. Y la corteza de los árboles es la capa que protege el árbol. Por ende, ¿qué tiene? Antibióticos. Esto es medicina pura. Acá tenemos muchos eucaliptos. El eucalipto también es muy bueno para la respiración, para tu sistema respiratorio, para tus pulmones. Por eso es que venden la miel con propóleo, con todo este tema, porque el propóleo es muy bueno. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo recogemos y esto se disuelve en alcohol para que sea más fácil de tomar, de digerir, y es buenísimo para bronquitis incluso. Este panal no arrancó 100% de una construcción de ellas, arrancó a base de una lámina que hicimos nosotros con el mismo patrón simétrico de ellas. Esto es 0,5 milímetros, que es para postura de cría o para almacenamiento de miel. Y ellas se encargan de estirarlo, o sea, volverlo 3D, relieve. Esto les ayuda a ellas a gastar menos energía y adelantamos el proceso aproximadamente un mes. Voltéalo, muy bien. Y aquí vemos un cuadro de almacenamiento tanto de miel. Si ven acá que hay como agüita, esto es néctar recién recogido que hasta ahora lo están deshidratando. Y estos que se ven más oscuritos es polen que ellas recogen. Recuerden que cuando van a la flor por el néctar igual se ensucian de polen por su estática y eso es lo que permite que polinicen. También traen polen a la colmena, que es una excelente fuente de proteína. Cuando llueve, ¿ellas igual siguen volando o se esconden? No, ellas no pueden volar. Una gotica de agua que les caiga en las alas y ya... Es muy difícil que las abejas... Sí, las abejas son muy pesadas y no son muy aerodinámicas. Si ustedes se dan cuenta, son como gorditas. De hecho, dicen que las abejas son un animal que no deberían volar. El problema es que ellas no lo saben. Claro. Por eso vuelan. Pero por sus condiciones no, como ver una gallina, tiene sus alas y todo, pero ya no les queda fácil volar a ellas. Las abejas tampoco podrían volar, son pesadas. Las alas son muy delgadas y livianas para todo el peso que ellas llevan, pero como no son conscientes de eso, vuelan, al igual que nosotros. Podríamos hacer muchas cosas si no pensáramos en los impedimentos. Este está recién construido, entonces no tiene tanto contacto con suciedad, con propóleos que lo van oscureciendo. Un panal muy oscuro es un panal viejo, un panal muy clarito es nuevo. Es como la forma fácil de saber. Todo esto es cría por nacer. Esta colonia está supremamente fuerte. Aquí están tapando las larvas que están alrededor.
Sí, ellas son supremamente Miren cómo organizadas. trabajan, o sea, yo quiero que por favor, no, es que de verdad, Ellas no se quedan quietas, incluso cuando están hibernando, están generando calor, están haciendo movimientos para circulación de aire. No es que se acuesten a dormir, ellas todo el tiempo están en función de la colmena. Algo muy interesante, dicen, oh, la reina. No, la reina no tiene corona acá. La reina es la más trabajadora, de hecho la reina nunca sale. De hecho ni siquiera se puede alimentar por sí misma porque siempre está poniendo huevos. Tiene una corte real que la está alimentando. Y la reina tiene que poner aproximadamente 2000 huevos diarios. Cuando baja su producción, es probable que las demás obreras la eliminen, la expulsen o la saquen de la colmena. Eso es algo que nos pone a pensar mucho a nosotros respecto a nuestros dirigentes. Ellas, aunque se someten a la reina y actúan según la reina les pide, tienen el control para expulsarla si ella no hace bien su trabajo. claro, qué nota. Eso hace que la sociedad como tal funcione. Pero la reina es la acuerdo? más trabajadora. Hay algo acá que les quiero mostrar. Estas abejas tienen como dos pantalones, no sé si se dan Sí, sí, cuenta. sí. Eso es polen. La otra venía totalmente amarilla llena de polen, pero ellas empiezan a prensarlo y hacen estas bolitas que cuelgan en sus patas Que traseras. son las amarillas, Sí, naranjaditas. exacto. Y así es como ellas lo pueden transportar de una forma más fácil. Y ya cuando llegan a la colmena, las demás abejas le retiran esas bolitas y las prensan. Y esto es lo que vemos acá. Lo transforman en una fuente de proteína que se llama pan de abeja. ¿Sí ven? Es una proteína que cuando no hay miel es una fuente de alimento muy importante para ellas. Cada reina tiene expulsa una feromona y da un olor, una identidad diferente a la colmena. Claro. Uno de los artículos que vamos a subir estos días va a hablar de eso. Súper. Cada colmena tiene su propio alimento y hay algo en la apicultura que se reconoce como el pillaje, y es colmenas más fuertes que otras se meten a las colmenas débiles para robar el alimento, y eso es una guerra, se matan. Entonces ellas tienen que tratar de mantenerse firmes porque inclusive una colonia más grande puede llegar a agredirlas. Y algo muy importante también es que si llegara ahorita de otra colmena una abejita a volar acá, apenas Paila. entre, las otras van a decir, usted no huele a nosotras, Claro. usted huele ¿Y la a... sacan? Y la matan o la sacan. Ok. Y viceversa, ella va llegando a su colmena y dice, uy, esta no es la mía, entonces me voy rápido. Sí, sí, Son sí. muy respetuosas con ese tema de olores, y solamente en épocas críticas de alimentación es que vemos que existe el pillaje y que ellas pueden llegar a robarse sus Ok. alimentos. Toma, ve barriendo tú, Dani, Y es que, ¿cómo hago? O sea, por encima. donde tú las vayas viendo que yo voy pasando. Y otra forma de hacerlo es así, arrastrando cuidadosamente la tapa. Con eso, si alguna abejita está por ahí, la corremos en vez de espicharla. Todo se trata de paciencia y respeto. Espérate. Ahí van, ¿listo? Correcto, perfecto. Esto es una trampa de polen que les colocamos para poder recoger y cosechar el polen. El polen es muy bueno para nuestro sistema inmunológico porque ayuda a la médula a producir más glóbulos blancos. Entonces, personas que tienen leucemia, problemas de bajos glóbulos blancos, pueden alimentarse de esto, que pues es un superalimento. Tengo una pregunta. Evidentemente esto lo construiste tú. Sí. ¿Por qué este espacio y cómo hiciste para que ellas entendieran que este iba a ser el hábitat donde ellas iban a estar 24/7? Ok. Este es un lugar muy bonito que escogimos junto a la laguna, donde ellas tienen fuente de agua para también alimentarse o para todas sus necesidades. Pero esto es un bosque que está en reforestación, que está Ok. creciendo. Esto es restauración de ecosistema. Todo esto lo habían talado porque acá tenían ganadería. Pero estamos permitiendo que vuelvan a salir plantas nativas. Acá tenemos chilco, tenemos ayuelo y tenemos ciro. Entonces abrimos un espacio entre estos árboles para que les permitan a las abejas estar protegidas de las heladas, de las fuertes corrientes de brisa, para que tengan una fuente de alimento cercano, y ellas, al estar polinizando, son las que han logrado que este bosque se vaya expandiendo más. Entonces es una simbiosis, es una ayuda que se hacen entre ellas. Ok. Por eso las abejas son importantes en la restauración pasiva de ecosistemas. Sin abejas no podríamos restaurar este ecosistema. Y ellas igual las traemos en sus cajas. Yo tengo en mi casa, donde estamos ahorita, otras colmenas muy
muy débiles que vamos fortaleciendo y cuando ya están fuertes me las traigo para acá. Pero como su caja tiene su reina y huelen a ellas llegan a casa y dicen, uy, ¿qué pasó? Estamos en otro lado. Analizan, pero vuelven a su caja porque es lo que ya conocen como su casa. Entonces también es el sentido de pertenencia que ellas tienen con sus cajas, pero de todas formas saben que están dentro de una zona segura en la que se pueden seguir desarrollando. Bueno, Dani, ¿qué te pareció? Creo que es lo más extremo que he hecho. ¿Sí? De verdad, o sea, todo lo que pensaba en ese momento en tiempo real cuando estaba ahí adentro era como el ser humano en verdad es muy diminuto. Claro. Porque en medio de un hábitat como ese, donde hay el zumbido de la abeja todo el tiempo, de verdad uno se siente así. Aturde también. Aturde. Yo la verdad creo que en algún momento sí estaba como tiesa, congelada, porque en verdad el ruido alrededor, claro, la experiencia es ganadora, me encantó, creo que lo repetiría, pero sí son muy, ¿cómo se llama? Como dominantes, como imponentes, son intimidantes, uno es así, ahí las que mandan son ellas y cualquier cosa que tú puedas o no hacer, se van a sentir ellas atacadas o no. Sí, efectivamente les vamos pidiendo permiso y vamos viendo también hasta qué punto ellas nos permiten interactuar y hoy nos permitieron hacer de todo, pero hay ocasiones en las que nos dicen no, hoy no es el día y uno también tiene que entender y respetar. Es una relación basada en el respeto y yo creo que gran parte de la invitación es, ya sabemos que son el ser vivo más importante del planeta, ya sabemos que están en peligro de extinción por nuestra mala administración del suelo, y de las plantas y bueno, todo lo que está haciendo el ser humano que va en contra de la restauración, pero estamos en un momento especial y es el punto en el que podemos decidir, vamos a tener y a cometer buenas acciones para proteger a las abejas. Y yo creo que gran parte de todo esto es poder también como sumarle a esa invitación, ser conscientes, ¿no? De que sí, bueno, ellas, digamos que lo que te decía al inicio, en la ciudad funciona diferente. Claro. Pero siento que también ese cambio de chip está mucho en la información que tú busques, indagues acerca de qué hacer, cuándo, cómo hacer tal cosa, como siempre pensando obviamente en el bienestar de nosotros, digamos, hablando de los seres humanos, pero no dejando a un lado, y lo digo también por mí muchas veces, no dejando a un lado que ellos también son un ser vivo y que son importantes para nuestro planeta y que pues obviamente generan un impacto significativo y que es importante nosotros generar esa conciencia, y cuando digo nosotros es el ser humano, la ciudad, la gente que está fuera del campo, que entienda que hay formas y prácticas que uno podría hacer desde el lugar en donde se encuentra para poder de alguna manera buscarles un lugar o salvarlas de todo lo que está pasando y de lo que tú decías de los agroquímicos. Bueno, Dani, muchas gracias por venirnos a visitar, por venir a visitar las abejas. Esta es la casa de ustedes, siempre que quieran. Ustedes también pueden contactarse conmigo para tener esta experiencia. Y bueno, lo más importante es que se genere esa conciencia y sepamos que con nuestros actos diarios podemos proteger las abejas y podemos ser parte de un mundo mejor. Y no se les olvide, van a encontrar mucha información en todos nuestros canales digitales. Síganos @agrocampoco en Facebook, en Instagram, en TikTok. Todos los canales vamos a estar haciendo durante todos estos meses un contenido basado en el tema de las abejas, porque es importante que todos podamos entender como la relevancia que tienen en nuestro planeta y cómo de alguna manera nosotros podemos ser amigables y empáticos con ellas. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!